¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Perfecto Rey con su sangre pagó. Qué expiación tan grandiosa tú das, que el más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a mí.
ser para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a mí. Mi amada familia de Congregación Cristiana Elim en Monclova, Coahuila, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestras series de enseñanzas sobre los atributos de Dios. Y en esta ocasión estamos hablando sobre la gracia de Dios. Esta es la tercera sesión y última sesión sobre estos temas. Voy a resumir brevemente lo que vimos en las dos sesiones anteriores. En la sesión número 1 definimos lo que es la gracia. Vimos la diferencia entre gracia y misericordia y vimos ejemplos bíblicos de cómo el Señor derramó su gracia en diferentes personas y cómo el Señor sigue derramando su gracia hoy en día aquí en México, en Monclova, porque ese es su corazón, porque ese es su carácter. En la sesión número 2 hablamos de los tipos diferentes de gracia que la palabra nos muestra. Vimos una gracia común que es para toda la humanidad, para todas las personas,
independientemente si son buenas o malas, justas o injustas. Y vimos los ejemplos, pero también hicimos una importante aclaración. Como esta gracia común no lleva a la regeneración de la persona, ni lleva a la salvación de las personas. Posteriormente hablamos de la gracia especial o gracia salvífica, gracia para salvación. Y vimos cómo esta gracia no depende en lo absoluto del hombre. Es un don de Dios, pertenece a Dios y Él la reparte como Él quiera repartirla, no por el hombre, sino a pesar del hombre. Recuerda el versículo que hablamos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aún así destituidos, Él derrama su gracia y nos justifica y nos redime para mostrar que Él es Dios. Posteriormente vimos cómo esa gracia especial o gracia salvadora es una gracia irresistible. Dios tiene el poder para hacer que la persona incline su corazón hacia Él, para que esa persona conozca de Cristo, rinda su corazón y su vida a Él. Y viene a mi mente ese pasaje en el libro de los Hechos sobre Lidia, cómo el Señor estaba usando a Pablo para hablar la palabra y dice que hablaba con varias mujeres, no dice cuántas, pero dice algo especial, y a Lidia le abrió el entendimiento, le abrió el corazón. Ve la gracia específica, todos estaban oyendo la palabra, pero esa mujer tuvo una intervención de Dios donde Dios le permitió entender la palabra, recibir la palabra, creer la palabra, y esa palabra la transformó para Cristo, para bien. Y en esta sesión, mis amados hermanos, vamos a ver 3 puntos esencialmente. El primero de ellos son 3 características especiales sobre la gracia de Dios. El punto número 2, vamos a ver cómo la gracia de Dios no es como la gracia del hombre. Es una serie de contrastes muy interesantes para que podamos valorar y apreciar la gracia de nuestro Señor. Y como punto número 3, vamos a ver uno de los principales enemigos de la gracia de Dios, que se lo voy a mencionar más adelante. Muy bien, continuamos, mis hermanos. Les decía, es la tercera sesión que habla de la gracia de Dios y en la última sesión. Le recomiendo ampliamente que usted revise en su casa y con calma estas 3 sesiones para que sea completamente edificado en este atributo de la gracia de nuestro Dios. Empezamos. 3 características de la gracia especial de Dios, de la gracia especial salvífica. Esto viene del pastor Arthur W. Pink. Dice, la gracia especial para salvación de Dios es una gracia eterna. La gracia eterna significa que no se le ocurrió a Dios, los voy a salvar, creo que lo voy a salvar. No. La palabra del Señor, que les voy a mencionar a continuación, nos muestra con claridad que esta salvación fue determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había destinado quienes iban a ser sus hijos, sobre quienes iba a derramar esta gracia especial para salvación. Efesios 1, del 3 al 7. Voy a dar lectura a partir del versículo 4, lo lee en su casa completo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. La predestinación, usted ya lo sabe, ya hemos visto ese atributo en la congregación Elim, es escogerlo desde antes. No sucedió por casualidad, ya se había determinado desde antes que iba a ser así, pero nos predestinó, sigo leyendo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hablábamos en la sesión anterior como la gracia de Dios no depende del hombre, y aquí lo vuelve a afirmar el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. ¿Ok? Estamos viendo 3 características de la gracia de Dios, y la primera es la gracia salvadora de Dios es
eterna. Desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó quién iba a ser salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano, porque si el Señor ya le ha abierto su entendimiento y su corazón para que usted pueda amar su palabra y tener gozo con su palabra, es porque Él le ha escogido para salvación. No por quién es usted, no por quién soy yo, sino por quién es Él, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Segunda característica de la gracia especial, la gracia para salvación. La gracia especial es una gracia gratuita, ¿sí? También lo veíamos en la sesión número 2, Romanos 3:24, siendo justificados, recuerda esa palabra que vimos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi amado hermano, usted y yo no podemos hacer nada para alcanzar la salvación de Dios por nuestros medios. Es el Señor el que lo hace de forma gratuita. Y veíamos otros pasajes como la salvación de Dios, la gracia de Dios para salvación es un don de Dios o un regalo que le pertenece a Él y Él lo reparte como Él quiere de forma soberana. Y la tercera característica es la gracia es soberana. Este punto le va a interesar, porque aquí vamos a explicar sobre quién es el Señor derrama esta gracia para salvación. Ponga atención, mi amado hermano. Recuerda que dentro de los atributos de Dios que habíamos visto en la congregación, hablábamos de que Dios es soberano. ¿Recuerda lo que es ser soberano? ¿No? Permítame recordarle. Cuando la palabra habla de que Dios es soberano, quiere decir que Dios gobierna, que Dios reina. Él es el más alto. Él decide qué hacer y lo que no hace. No depende de nadie. ¿Sí? Todo, Él es todo y nada está sobre Él. Él es soberano. ¿Sí? La tierra es el estrado de sus pies. ¿Quién le va a decir a Él, qué haces? Esos son versículos bíblicos. Él es soberano. Romanos 9:15. Pues a Moisés dices, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Ya habíamos visto este pasaje. Otra vez. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Uno podría decir ahí, hermano Marcos, alto. ¿Y por qué Dios no salva a fulano de tal? Mira que es bueno. ¿Y por qué no salva a fulano? Es hijo de tal. ¿O por qué no salva a aquel que tiene tal puesto? ¿O por qué no salva a aquella persona que es muy alto y muy fornido? No, mi amado hermano. Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta no es ¿por qué Dios no salva a tal? La pregunta correcta que debemos de hacernos todos los cristianos es, Señor, ¿por qué salvas a alguien? Si todos somos unos inmundos, pecadores, destituidos de tu presencia, en el lodo cenagoso, ¿cómo es que un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto puede inclinarse y meter sus manos al cielo y sacar a ese pecador y lavarlo y limpiarlo y ponerle anillo y decir mío eres tú y adoptarlo como su hijo? Esa es la pregunta. La pregunta no es ¿por qué Dios no salva a aquel o a tal o a mí? La pregunta es, Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué alcancé tu misericordia? ¿Qué viste en mí que me has regenerado como una nueva criatura? ¿Que has abierto mi mente y mi corazón y mis ojos? ¿Qué has visto en mí, Señor? En mí no hay nada bueno, llaga podrida soy, pero por tu gracia me has salvado. Esa es la pregunta, mi amado hermano. ¿A quién escoge Dios? Al que Él quiere, sobre quien Él quiere derrama su gracia. Recuerda que hablamos del apóstol Pablo, cómo él era un feroz perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos, los torturaba, los obligaba a blasfemar, los estiraba de los cabellos. ¿Merecía él la gracia de Dios? De ninguna manera. ¿Merece usted la gracia de Dios? De ninguna manera. ¿Merezco yo la gracia de Dios? De ninguna manera.
Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque sin merecerlo Él derrama su gracia para salvación. Ese es el concepto de la gracia, gracia que no mereces, que no merezco. Un comentario de Arthur Pink dice: Dios ejerce salvación y la otorga a quien Él quiere. Dios no está obligado a salvar a ninguno, mucho menos a los que son rebeldes a su palabra. Dios no está obligado. No, es que ya leí, ya oré, ya ayuné, ya ayudé al pobre, ya di tanto. Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que salvar, Dios tiene que salvar a mis hijos. No, mi amado hermano, no te confundas. No es por obras. Vamos a hablar al final algunas aplicaciones que debemos de hacer como resultado de conocer la gracia de Dios. Pero no creas que por tus obras vas a ser salvo. Y la palabra es específica en esto. Y ya lo vimos, le invito a que vea la segunda sesión sobre la gracia de Dios. ¿Sí? En medio de este mundo pecador, el Señor decidió derramar su gracia, porque ese es su carácter, porque ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios de la Biblia, que siendo todopoderoso, Él decide derramar salvación al hombre que no lo merece. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro amado Dios. Permítame ahora hacer un contraste importante. Primero quiero hablarle de la gracia del hombre y quiero compararla con la gracia de Dios. Vamos a ver cómo la gracia que el hombre da no es igual que la gracia que Dios nos otorga en lo absoluto. Tendemos a juzgar a Dios, y este comentario lo hicimos con nuestro hermano Daniel cuando estaba hablando de la bondad de Dios. Tendemos a juzgar a Dios en base a lo que nos pasa. ¿De acuerdo, mi amado hermano? Por ejemplo, tienes un buen trabajo, tienes dinero en el banco, tienes salud, tu familia está en paz, recibes alguna bonificación especial, Dios es bueno. Alabado sea el Señor, Él es bueno. Pero por otro lado, hermano, cuando estás en una cama de hospital, cuando te despiden de tu trabajo, cuando te enfermas, cuando fallece algún familiar amado, cuando sin razón te asaltan, te roban, pierdes bienes materiales, ¿qué piensas, mi amado hermano? Cuando hay coronavirus alrededor de nosotros, ¿qué piensas? No, Dios es malo, Dios no me escucha. No, mi amado hermano. La gracia del hombre tiende a juzgar a Dios en base a lo que vive el hombre, pero la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios es, te vaya bien o te vaya mal. Es, continúa. El pastor R.C. Sproul, le recomiendo que escuche sus predicaciones, mi amado hermano, es una persona muy sabia, creo que ya falleció. Comenta esto, que cuando era pastor tenía un lugar donde él aconsejaba, un lugar de consejo, y se acercó un hombre joven, uno de sus alumnos, porque era maestro de Biblia, y había perdido a su hijo. Su hijo, un infante, un bebito, había fallecido. Y dice que llegó con él y dice: R.C. Sproul, ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué Dios lo mató? ¿Por qué Dios permitió esto? Si yo estoy estudiando en el seminario, si yo soy bueno, si yo me estoy consagrando a Él, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comenta el pastor Sproul que él permitió que ese hombre se desahogara. Y cuando por fin calmó un poco su tono de voz, Sproul le comentó, dice Sproul, comenté algo que usualmente no hago en la consejería, pero era necesario sentar un precedente. Dice que Sproul le contestó: mi amado hermano, ¿por qué no? ¿Por qué no muriera ese niño si lo único que has hecho en los últimos minutos es ofender y denigrar a Dios? Sí, mi amado hermano, la gracia de Dios no depende de nuestras vivencias. La gracia de Dios permanece, aunque yo esté en una cama de hospital y muera. Dios tiene gracia, Dios es Dios de misericordia y Dios es Dios de amor. Yo estuve en el hospital hace un año y medio, estuve a punto de morir en León, Guanajuato. Ustedes ya conocen la historia. Y el doctor en una ocasión me desahució.
Le comentó mi esposa que yo podía morir en cualquier momento. Tuve un problema en mi cerebelo, pero ya estoy bien, mi amado hermano. Gracias por sus oraciones. ¿Y sabe qué era lo peor que me podía pasar en ese momento, mi amado hermano? La muerte. Y si yo hubiera muerto en ese entonces, el Señor es fiel y yo hubiera tenido cuidado de mi familia y yo hubiera estado en la gloria con Él. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿sabe lo que sigue? Es ganancia. Y no es que desee morir, mi amado hermano, pero yo sé que cuando Dios me llame a su presencia, va a pasar exactamente eso. Él es un Dios de gracia y de misericordia y amor, a pesar de todo lo que nos pueda pasar. ¿Ok? Estamos viendo cómo la gracia del hombre es diferente a la gracia de Dios. Estamos viendo una serie de contrastes, ¿sí? Fíjese, el hombre muestra su gracia, su favor inmerecido hacia algunas personas, pero hay algo detrás de esa gracia que muestra el hombre. Hay algunos eventos donde recaudan dinero, no estoy hablando en contra de ellos, sin embargo las personas van con un gran cheque, les toman fotografías, salen en todas partes y luego ese dinero lo deducen de sus impuestos. Hay algo atrás de dar. La palabra nos enseña, cuando des, que no sepa una mano lo que hace tu otra mano. ¿Ok? Entonces no se trata de dar para ser vistos, pero cuando el hombre tiene gracia para con otra persona, usualmente lo hace para dar, para ser visto de los hombres, o lo hace para quietar su conciencia, porque tiene una carga de conciencia, o lo hace por lástima, o lo hace por culpabilidad, ¿sí? O lo hace para tratar de quedar bien con Dios. Pero la gracia del Señor no es así. La gracia del Señor es eterna. La gracia del Señor para salvación es específica y viene de su corazón para aquellos que ha destinado desde antes de la fundación del mundo. La gracia de Dios no es una gracia motivada por su estado de ánimo. Dios amaneció de buenas, salva. Hoy Dios amaneció de malas, hoy no salva. No, mi amado hermano. Él, no hay sombra de variación en Él, nos dice su palabra. Él es Dios. Él no cambia. O no lo hace Dios para ser visto de los hombres, para recibir aplausos de los hombres, o para aquietar su conciencia. La gracia de Dios es eterna, es gratuita y es soberana y es para su gloria. Dios sigue mostrando esa gracia, mi amado hermano, y lo muestra alrededor de su palabra, como ya vimos algunos ejemplos. Bendito y alabado sea nuestro Señor, que podemos comparar la gracia del hombre imperfecta, torcida, interesada y completamente dependiente contra la gracia de Dios perfecta, eterna, sublime, justa, sin mancha. Alabado sea el Señor por su gracia. Ahora vamos a ver el último punto de estas sesiones antes de pasar a las aplicaciones. Y vamos a hablar de uno de los principales enemigos de la gracia de Dios. ¿Sabe cómo se llama este enemigo? Se llama libertinaje. El libertinaje. Vamos a ver un pasaje. Abra su Biblia conmigo en Romanos 5:20, por favor. Romanos 5:20. Y vamos a profundizar en este pasaje un poco. Voy a dar lectura. Sígame con su vista, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Este es uno de los pasajes que han sido mal interpretados en muchas ocasiones. Dicen, bueno, si cuando yo peco sobreabunda la gracia, pues vamos a pecar. Vamos a irnos al mundo, que al cabo Dios es Dios de gracia, que al cabo Dios nos perdona todo. No, mi amado hermano, de ninguna manera. Dice aquí la palabra que la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque el hombre no era capaz de cumplir la ley. Porque dice la Biblia que si faltas a un principio de la ley, faltas a toda la ley. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Pero en ese pecado, en esa incompetencia para ser salvos, en esa incapacidad del hombre, Dios derramó su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Sobreabundó la gracia. Dios no tenía que salvarnos, Dios no tenía que entregar a su Hijo para pagar pecados,
pero su corazón de gracia y amor y misericordia lo quiso hacer así, porque es parte de su carácter, mi amado hermano. Entonces podemos ver aquí cómo el que sobreabunde la gracia no significa que yo voy a hacer lo que yo quiera. Escuche este comentario del pastor Sugel Michelén, por favor. El libertino piensa que puede relacionarse con Dios sin obedecer su palabra y desechando su ley moral. De ninguna manera. Y ahorita vamos a pasar a algunas aplicaciones muy interesantes que van a hablar de este punto. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿vamos a pecar? Mire la respuesta que da el apóstol Pablo. Vamos a dejar que el apóstol Pablo conteste. Romanos 6 del 1 al 4, por favor. Romanos 6 del 1 al 4, voy a dar lectura a una parte. Sígame con su Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ve la completa relación con lo que leímos en Romanos 5 del apóstol Pablo? En ninguna manera. Permítame repetirlo. En ninguna manera, mi amado hermano. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si el Señor Jesús murió por nosotros y nos transformó y nos perdonó y nos sacó del lodo y nos restauró, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Y sigue hablando, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? Se refiere a morir a los deseos de la carne en nuestro cuerpo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, vida nueva. El apóstol Pablo, que mencionó lo primero para que la gracia sobreabunde por el pecado, después da una clarificación puntual y específica y poco predicada, que dice, no vamos a perseverar en esto. De ninguna manera, mi amado hermano. Y le voy a decir algo, si el Señor ya regeneró su corazón, usted va a abominar el pecado. Y cada año, cada día que pase, usted se va a ir santificando en Cristo. Usted va a ir aborreciendo las obras de la carne. Usted se va a ir pareciendo a Cristo por el fruto del Espíritu Santo en usted, que está obrando en usted. En ninguna manera, mi amado hermano. El libertinaje es uno de los principales enemigos de la gracia. ¿Cuántas veces no he escuchado yo esto? ¿Usted lo ha escuchado? Que al cabo Dios es bueno, que al cabo Dios es amor. Yo voy a darle, voy a vivir mi vida. Que vida solo hay una, dicen. Sí, la vida es eterna. ¿Dónde vas a vivir tu eternidad? ¿En la gloria con el Padre o en el infierno, mi amado hermano? Usted me puede decir, hermano Marcos, entonces no entiendo. ¿Cómo es que Dios es justo? ¿Y cómo me dices que Dios es amor y es un Dios que regala salvación? Como al que Él quiere, como Él quiere. Es algo un poco difícil de entender. Pero déjeme darle uno de los ejemplos más sublimes en la Biblia. Y tiene que ver con la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios pide que se castigue al pecado del hombre, a todo el pecado del hombre, justicia de Dios. Pero al mismo tiempo en la cruz del Calvario, Dios provee al Cordero del sacrificio que va a pagar ese pecado. La gracia de Dios. ¿Ve el ejemplo? Dios es justo, pero Dios derrama su gracia. Si Dios hubiera querido todos muéranse porque la paga del pecado es muerte, y hubiera sido justo. Nos morimos por pecadores. Pero Él derramó su gracia en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo para salvación, para hombres y mujeres que no merecíamos vivir, que no merecemos estar en la gloria con Él. Gloria al Señor por su palabra. Estamos en la parte final de esta tercera y última sesión sobre la gracia de Dios. Permítame hacer unas preguntas.
Ahora que hemos estudiado la gracia de Dios, este glorioso atributo donde Dios regala salvación a quien Él quiere, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Qué puedes hacer tú, mi amado hermano? ¿Qué puedo hacer yo? Te voy a dar algunos consejos. Te voy a dar 3 consejos. Hable el evangelio, mi amado hermano. Estas buenas nuevas en la palabra del Señor que nos cuentan de Cristo, que nos dan vida y que el Señor a quien Él escoge abre el entendimiento. El Señor ha escogido que el hombre sea salvo por la locura de la predicación. Habla estas buenas nuevas, habla el evangelio, cuéntale a otros, cuéntale a tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, a tus vecinas, donde quiera que estés. Cuéntale a los demás de la obra de Jesucristo en ti. Pero te voy a pedir un favor, mi amado hermano. No nada más lo cuentes con tu boca. También cuéntalo con tus hechos. Tal vez tú conozcas a una persona que se profesa cristiana, que va a una iglesia cristiana, pero tú lo conoces y sabes que es timador, injusto, mentiroso, tramposo. ¿Te ha pasado eso? ¿Eres tú uno de esas personas? Dice la palabra que por causa de ellos el nombre de Cristo es blasfemado. Dicen, ¿ese es cristiano? Sí, Dios nos libre de ser unas personas como ellos. Entonces, mi amado hermano, habla de Dios con tu boca, pero también con tus hechos. Que cuando vean lo que haces las demás personas digan, wow, ese joven, esa mujer, ese señor tienen algo especial. Mira su comportamiento. Yo quiero ser como él. ¿Sí? Amén. Segundo consejo, sé obediente a la palabra del Señor. Pero te voy a decir algo, mi amado hermano, sé obediente con gozo. ¿Sí? Ay, sí tengo que ir a la iglesia, ay, sí tengo que leer, ay, sí, la palabra me dice esto, no puedo hacerlo porque la Biblia me lo dice. No. Fíjate lo que dice el salmista, Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Sí? Cuando sirvas al Señor, ruega al Señor que Él ponga amor por su palabra. ¿Tienes tu amor por la palabra? Déjame te hago una serie de preguntas. Te voy a analizar, mi hermano. Y si quieres anotar la respuesta en un cuadernillo, nadie las va a ver, son para ti. Bueno, sí las van a ver, las va a ver el Señor. ¿Lees tú la Biblia todos los días? ¿Oras todos los días? Cuando lees la Biblia lo haces con pesadez para cumplir, sin entender nada o entendiendo muy poco. O cuando lees la Biblia te llenas del Señor, vives, amas, te metes al pasaje que estás leyendo, oras al Señor para que te revele, amas más a Cristo porque le ves reflejado en las páginas de ese libro santo. Y si no es así, mi amado hermano, pídeselo al Señor, dile, Señor, yo no amo tu ley, no es ella mi meditación, no me alegro con tu ley, ayúdame, Señor, a hacerlo, ayúdame a amarte como tú me has amado. Hay otros pasajes que hablan de ser obediente, que es la segunda aplicación que le estoy comentando. Dice, si me amáis, usted lo sabe, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Voy a decirlo de otra manera, si no me amáis, no guardes mis mandamientos. Y lo voy a decir de una tercera forma, si no me amas, si no guardas mis mandamientos, no me amas. Usted ama al Señor, guarda sus mandamientos. Mi amado hermano, Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Es esencial, mi amado hermano, guardar la palabra. Mire, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es ese ayo que nos lleva hacia Cristo, ¿sí? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, en la libertad de la gracia. El Señor no nos llama en su palabra a judaizarnos y a seguir los preceptos, pero sí nos llama en su palabra a entender la ley moral de Dios en toda su palabra y honrarle en todo lo que hacemos.
La palabra nos dice, si comes o bebes, que sea todo para la gloria del Señor. Honra a Dios en todo lo que hagas. Esfuérzate por honrar a Dios en todo lo que hagas. Tercer consejo, mi amado hermano, llénate de Cristo. Ora intensamente, lee intensamente, congrégate intensamente. ¿Cómo, hermano Marcos? No me puedo congregar ahorita. A través de estos medios electrónicos, con los hermanos, con tu familia que está en tu casa. Arrepiéntete continuamente de tu pecado. Ruégale al Señor que te muestre en qué estás fallando. Señor, ¿en qué estoy fallando? Muéstrame. Quítame esto de aquí. Huye continuamente de lo que te hace pecar contra el Señor. Huye. Si ya sabes que algo te estorba para tu crecimiento espiritual, échalo, quítalo, te estorba. Dice Josué, escojan ahora a quién van a servir, si a los dioses mundanos o a Dios. En tu casa es lo mismo, mi hermano, pon una línea en el piso y voy a servir a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y saca todo lo que te estorbe con tu comunión por Dios. Dedicas mucho tiempo a tu celular, al Facebook. No estoy hablando de que eso sea pecado, pero tú sopésalo en tu corazón. ¿A qué le das más importancia, mi amado hermano? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Piénsalo, mi amado hermano. El pastor Sugel Micheleni, con esto quiero cerrar, tiene una frase respecto a llenarnos de Cristo y buscarle con todo nuestro corazón. Dice el pastor Sugel, no para aquietar la conciencia, que es buscar a Dios, llorar y desearlo más, no para aquietar nuestra conciencia pecaminosa o para agradar a alguien más, ¿sí? A veces lo hacemos para agradar a mi mamá, a mi papá, al pastor, no, sino para conocerle a Él más, para amarlo más. No lo voy a amar de forma perfecta, porque soy humano y tengo muchos defectos, pero sí lo voy a amar de forma sincera. Con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Mis amados hermanos, este fue una breve explicación del glorioso atributo de la gracia de Dios. Que el Señor abra tu entendimiento como el de Lidia, para que puedas entender esta preciosa verdad de Él, este precioso atributo, donde Él nos da una gracia común, pero también nos derrama una gracia para salvación. Que el Señor te levante para su gloria. Y no hablo de un avivamiento de emoción, sino que avive tu corazón para que leas ardientemente su palabra, para que ores ardientemente y para que te lleve a santidad ardientemente en tu vida. Mi amado hermano de Congregación Cristiana Elim, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en otras sesiones. Gracias.